Bueno, buenos días con todos. Hoy vamos a ver la parte de sesgo de publicación. En este gráfico podemos ver lo que más o menos identifica este tipo de sesgo, que es la cantidad de estudios que entran a un metaanálisis y qué pasa si estos no se encuentran identificados dentro de este metaanálisis. Es lo que se llama como tal el sesgo de publicación. Entonces, tenemos un metaanálisis, un resultado a favor de la intervención y el objetivo es ver si existe una sobreestimación dependiendo de los artículos. En el paso de la revisión de si existe una sobreestimación, hay algunos factores que pueden influir en los resultados, como que no se hayan publicado todos los artículos, que solo se haya escogido alguno u otros artículos o que el autor haya decidido qué artículos entrar. Eso es lo que se llama sesgo de publicación. El sesgo de publicación se define como la publicación o no la publicación de resultados de investigación basados en la naturaleza o lleva la dirección de los resultados. Con otras palabras, selección intencional por parte de los autores de los artículos no incluidos. Pero esto no es tan simple. También hay otros tipos de sesgos que pueden entrar a este sesgo de publicación y se los conoce como sesgos de reportes. Estos son algunos tipos sesgos de reportes según el manual Cochrane. Entre el más importante es el sesgo de publicación, que es el que ya vimos anteriormente, y digamos que es uno de los más importantes, y en algunas literaturas lo ponen como el talón de Aquiles de los metaanálisis, ya que este sí puede interferir en los resultados. Hay otros sesgos, como el sesgo de retraso, que es la publicación rápida o retrasada de los resultados, sesgo de la ubicación, la publicación de los resultados de investigación en revistas con diferente facilidad de acceso a diferentes niveles de indexación, sesgo de idioma, sesgo de publicación múltiple, que se hayan duplicado los resultados, o sesgo de reporte. El sesgo de publicación es bastante antiguo, ya tiene como unos 40 años utilizándose, es parte de las recomendaciones Quorum, Mohs y Prisma, y también de Cochrane, de las revisiones que debemos hacer a un metaanálisis para saber si tiene una adecuada validación. El problema de esto es que no todos lo publican. Hay una baja frecuencia de que los autores publiquen el sesgo de publicación. Y esencialmente el sesgo de publicación se basa en la significancia estadística y el tamaño de muestra. Estas son las dos variables que nos ayudan a determinar el sesgo de publicación. Para el sesgo de publicación hay varias herramientas. El más importante y el más antiguo y el más conocido es el Funnel Plus o el embudo. Y de este parten las otras herramientas que nos ayudan a descartar o no este sesgo de publicación, que es la regresión sobre el gráfico de embudo, el Train and Field, el método de Beck o el método de Eger, que vamos a nombrarlos a continuación. El problema de del método embudo y los otros embudos es que no son poco fiables cuando los artículos son menos de 10 en metaanálisis o la revisión sistemática. El método del embudo generalmente es interpretativo y eso es lo que también dificulta su validez. Y también la heterogeneidad de los estudios que intervienen en el metaanálisis pueden interferir en la interpretación. Y para este problema interpretativo se hicieron las otras herramientas, que son un poco de herramientas ya con cálculo y con un tipo de medidas. Pero primero vamos a ver el gráfico de embudo. Vamos a ver la anatomía del funnel plots o del gráfico de embudo. Para esto tenemos el eje de las Y o de las ordenadas y el eje de las X o de las abscisas. Aquí podemos observar eh, que en uno de los ejes vamos a tener o el tamaño de muestra o la medida de efecto. El tamaño de muestra viene dada por el error estándar o el tipo de tamaño de muestra, que generalmente entre mejor tamaño de muestra está en la parte superior y entre menos tamaño de muestra está en la parte inferior.
En comparación a la medida del efecto, el medio efecto está dado por el riesgo relativo al OR, que en suma va a ser el 1 y el resultado del estudio que va a estar más cerca del 1, por ejemplo, o más cerca del resultado. Por ejemplo, este estudio, la punta de aquí, es el que tiene mayor precisión y está en el centro de la medida del efecto, es el que tiene, digamos, más validez. Y aquí se pone todos los diferentes estudios y la gráfica que va a dar los intervalos de confianza nos van a dar el gráfico de embudo, que es esto de aquí. Cuando tenemos el análisis de todos los estudios y se encuentra en este budo invertido, se dice que no hay sesgo de publicación. Cuando tenemos un embudo asimétrico, como en el gráfico de aquí, en donde vemos la medida de precisión de varios estudios, pero hay una parte de la medida del efecto que desaparece, se dice que que ahí faltan estudios en el metaanálisis y eso da un resultado positivo para sesgo de publicación. Aquí podemos ver otro gráfico en el centro, la ausencia de sesgo, que es el embudo como tal. Vemos el uno y como los estudios que tienen bueno, que tienen mayor efecto se encuentran en la parte central y luego vamos viendo la distribución dependiendo del efecto. En el eje de las X podemos ver el error estándar y entre más acercado al cero tenemos que hay mejor tamaño de muestra y menos se acerca al cero es menor tamaño de muestra. Esto hace que los estudios se distribuyan en embudo y esta es la ausencia de sesgo. Para la interpretación de esto también se puede poner estos puntos en oscuros que son los que tienen el resultado, digamos, positivo o el efecto positivo del estudio y los que son puntos abiertos son los que tienen algún problema de sesgo de los estudios o tienen alguna falla en la metodología. Aquí podemos observar otro ejemplo de otro metaanálisis en donde, es un odds ratio en donde el número del metaanálisis, digamos que salió en 0.6 y los intervalos van entre 0.2 y 3 y la medida de efecto está más cerca al 0.6. Y esto, pero tiene ausencia de estudios en una parte del árbol y esto quiere decir que hubo falta de algunos estudios. Y hay otro tipo de interpretación, hay otro tipo de asimetría que puede ser que tengan todos los estudios, pero hay una variabilidad en la posición de los estudios. Puede haber arriba, abajo o aumentan la parte externa y eso puede interpretarse como falta de calidad metodológica de los estudios que están por la parte de fuera. Em, Otra de las interpretaciones del funnel plot es el árbol de Navidad. En comparación al funnel plot que vimos anteriormente, lo que hacen nada más es intercambio de ejes en la parte del tamaño de la muestra. Si en el anterior el cero se encontraba en la parte superior, acá lo vamos a poner en la parte inferior y eso hace que el gráfico se intercambie y se vea de forma triangular con la parte ancha hacia la parte izquierda. Esto nos ayuda a ver que los estudios con menos tamaño de muestra también se acercan al OR ponderado y eso quiere decir que tienen una mejor, estos estudios pequeños sí nos ayudan a interpretar mejor el sesgo de publicación. Esta es otra técnica para interpretar el funnel plot. De ahí vienen otras técnicas que
como es muy repetitivo las anteriores, comenzaron a hacer estudios metodológicos para tener una calidad un poco más, no falta, evitando la falta de interpretación. Entre uno de estos es la regresión sobre el gráfico de embudo. Este lo que hace es hacer una regresión lineal entre la magnitud del efecto y el tamaño de estudio, la magnitud del efecto poniéndolo como la variable dependiente y la variable independiente de la tamaño del estudio. Sacando una línea que representa la regresión, si ésta se acerca más del cero, que es la beta 1, esto quiere decir que no hay sesgo de publicación, y si es que se aleja del cero, sí hay sesgo de publicación. Las otras va a hablar mi compañero eh, Juan Manuel, no sé si está aquí. Mauricio, sí, aquí Ah, estoy. Juan Mauricio, pero Sí. Este, Gracias. bueno, vamos a ver qué podemos sacar de esto porque está un poquito complejo. Em, bueno, como ya habló Diego, existen diferentes métodos para evaluar este sesgo de publicación o asimetría, que es básicamente para la principal utilidad de nuestro funnel plot. Las pruebas que se utilizan principalmente para poder detectar este sesgo de publicación es el test de Egger. El test de Egger representa gráficamente la recta de regresión entre la precisión del estudio y el efecto estandarizado, ¿no? Ahorita lo voy a poner en palabras un poquito más sencillas como yo lo entendí, ¿no? Em, es una regresión lineal simple entre mm, la variable independiente, que es la precisión, medida por el inverso del error estándar o el efecto estandarizado, digo, el error estándar, y la variable dependiente, que es el valor de z de cada estudio, o sea, el tamaño del efecto observado. ¿Qué quiere decir? O sea, si tú encuentras relación entre la precisión y el tamaño del efecto, te va a hablar más que los estudios pequeños que muestran un efecto grande son los que se tienden a publicar más. Y este es parte del sesgo de publicación. Hay ausencia de sesgo cuando los estudios pequeños pues tienen poca precisión al tener un error estándar más grande. O sea, es esperado que entre menor sea el tamaño de la muestra, mayor sea el error estándar. Y esto nos va a graficar la línea cerca del eje de las ordenadas. Cuando el valor z es pequeño, va a estar cercano a las coordenadas o a las ordenadas 0, 0. Pues eso significa que beta 1, que es la pendiente de la curva, como lo explicaba Diego de esta regresión logística, va a ser diferente a 0. Ahí es cuando va a haber un sesgo de publicación. Y el AP que se utiliza para determinar qué significancia estadística es menos a 0.1 en lugar de 0.05 como estamos acostumbrados. Entonces, si es significativo y el coeficiente beta es diferente a 0, ¿Qué significa pasó? ¿Su que hay, manita? que hay asimetría, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como un ejemplo, ¿no? Si los estudios pequeños tienden a publicarse cuando sus resultados son significativos, provocarán que la recta de regresión cruce el eje de las ordenadas en un punto alejado a 0. ¿De acuerdo? Aquí se pone la gráfica en donde el eje de las X se ve el tamaño de la muestra, en el eje de las Y el OR. Y se ve como la beta de 1, o sea, esta pendiente es distinta a 0, es 0,0005, ¿no? Entonces, esto se puede meter al momento de que tú vas a graficar un funnel plot en SPSS, pones tus datos y le pones que te haga el test de Egger y te arroja estos datos. Si no me equivoco, doctora, ¿no? Te arroja el valor de beta y te arroja la P. Y entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que ver en esos números es que si beta se aleja de 0 o es distinto a 0 con una P menor a 0.1, te habla de que hay un sesgo de publicación.
Así es como yo lo entendí. En otras palabras, es que cuando no hay un sesgo de publicación, la recta regresión se origina en el origen de las Y's, pero cuanto más se aleje de cero, mayor evidencia de sesgo de publicación hay, y ese es el número que nos arroja. ¿De acuerdo? No sé si ahí haya quedado más o menos claro, porque para mí, pues esos son conceptos nuevos, pero lo entendí así, ¿no? O sea, si los estudios son pequeños, van a haber un sesgo de publicación cuando te arroja resultados positivos, y esto quiere decir que la beta va a ser distinta a cero, ¿no? Y el otro método del que hablamos es el método de Berg, que es una prueba de correlación de rangos. Este estudia la presencia de asociación entre las estimaciones de los efectos y sus varianzas. Utiliza el coeficiente de correlación ordinal de tau de Kendall entre la medida estandarizada de magnitud de asociación y la variancia o tamaño de la muestra. Si hay correlación, hay sesgo de publicación. Nada más que tiene menor sensibilidad y especificidad que el método de Eggers. Según tengo entendido, ambos buscan esta correlación, que quiere decir que el efecto va a estar dado por el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, si esta correlación es positiva, quiere decir que hay un sesgo de publicación y que tenemos que prestar atención a los resultados del metaanálisis que estamos analizando. Hasta ahí es como yo lo entendí, doctora. No sé si ya quiera usted ayudarnos a entenderlo. Ahorita que termine, les voy a poner algunas cosas que nos ayudarán a aclararlo un poquito más. Ujú, Ok, ok. ujú. Bueno, yo aquí ya es como lo que yo Con termino eso, aquí con esto. sí, Ok, ya termino. perfecto. Ok. Vamos entonces, voy a cambiar de presentación. Hay algunos aspectos que son fundamentales. Mm, Listo. Ahora, vamos a ver qué tan claro quedó para sus compañeros. No voy a repetir lo que ustedes ya comentaron. Simplemente vamos a ir haciendo algunas acotaciones que son importantísimas al hablar del sesgo de publicación. Entonces, el funnel plot no solo nos ayuda a evaluar si hay un sesgo de publicación, también nos ayuda a evaluar si hay asimetría o si hay heterogeneidad. Ujú. Entonces, vamos a repasar un poquito de lo que revisamos la semana pasada en algunas diapositivas y vamos a detenernos específicamente en qué condiciona el sesgo de publicación. Veamos esta foto del forest plot. De acuerdo a este forest plot, quiero que me digan si el análisis se hizo por métodos fijos o aleatorios. No se ve la imagen, doctora. ¿No les estoy compartiendo la presentación? Y se ve, sí. ¿Sí? Ah, Sí ok. se ve. Listo. ¿Quién dice yo? Edgar, ya que te escuché. Em, este es por métodos aleatorios, Ok. porque hay heterogeneidad, ¿no? Ángeles, ¿tú estás de acuerdo con Edgar? Eh, Según yo, sí, igual, concuerdo que es aleatorio. Mm. Ok, parece que hay heterogeneidad y de acuerdo a la heterogeneidad, pues tocaría hacer un análisis por métodos aleatorios. Sin embargo, la diferencia entre el análisis por métodos aleatorios y por métodos fijos es que en el análisis por métodos fijos, la mayor parte del peso de los artículos está dado por el tamaño de la muestra. Y entonces el artículo más grande es el que jala el tamaño del efecto global, como sucede en esta imagen. Entonces, en este ejemplo, sería un análisis por métodos fijos. Cuando ustedes analizan un forest plot por métodos aleatorios, no hay tanta diferencia en cuanto al peso de los artículos. Hay otros factores, la variabilidad dentro del propio estudio, dentro de cada uno de los estudios y entre los estudios.
Entonces, eso va haciendo que artículos que tienen menor tamaño impacten de alguna manera en el resultado global, mientras que en un análisis por efectos fijos, la mayor parte del efecto se la lleva aquel artículo que tiene mayor tamaño de muestra. Ujú. Ahora, recuérdenme cuáles son los componentes de un forest plot. Ahora que ustedes lo graficaron, de izquierda a derecha, ¿cuáles son los componentes que debe tener un forest plot? Viene los estudios, se ponen del lado izquierdo, ¿no? Ajá, El autor, el año de publicación, ajá, este, después viene como la medida del efecto con sus intervalos ajá, em, de confianza y después viene la ponderación o el peso perdón, el peso que tiene cada estudio ajá, hacia el lado derecho, ajá. este, y después ya viene la gráfica. Ok, perfecto. Gracias, Mauricio. Luis, ¿qué falta agregar? Ahora, ¿qué va en la parte de abajo del forest plot? Este, mm, si es cercano a cero o a la unidad, ¿no? Ok. Por ahí alguien levantó la mano, pero no sé quién es. Dice iPhone. Ah, perdón, ese es me. Buenos días. Ah, buenos días, Esme, adelante. Viene en la parte de abajo, pues también viene, dependiendo cómo tú lo acomodes, si favorece o no a la maniobra. Y viene la parte de la heterogeneidad, el índice de heterogeneidad, el valor de Z y Ajá. el tamaño del efecto total. Perfecto. Gracias, Esme. Ahora vamos a verlo en una imagen. Entonces, lo primero es el ID del estudio, que habitualmente se coloca el nombre del autor y el año de la publicación. Posteriormente, viene los resultados, tanto para el grupo de la intervención como para el grupo control, y se tiene que especificar el número de desenlaces dentro del total de la población en cada uno de los grupos. Esto nos permitiría calcular la incidencia. Ujú. La incidencia para cada uno de los grupos, expuesto y no expuesto. Después, lo habitual es que aparezca primero el peso del artículo. El peso del artículo, acuérdense que va a variar de acuerdo al tipo del análisis. Si es un análisis por métodos fijos, se identificarán menos variaciones en los pesos referentes al tamaño de muestra. Mientras que en este caso, que es un análisis por efectos fijos, el mayor peso se lo lleva el artículo que tiene más participantes. Esta diferencia no es tan amplia en un análisis por efectos aleatorios. Ahora, es importante analizar el tamaño de los cuadros, que se refiere al peso del artículo, y además a la precisión dada por los intervalos de confianza. Y bueno, pues al final el rombo nos va a mostrar el tamaño del efecto final. Ahora, ¿cuántos artículos necesito mínimo para poder hacer un metaanálisis? Dos. Ok. Por ahí en sus trabajos, para aquellos que solo tienen un artículo, no van a poder hacer metaanálisis ni analizar, evaluar la heterogeneidad. Entonces van a tener que agregar algún otro artículo por lo menos para poder hacer el análisis. Después tenemos la medida de efecto, ¿de qué depende si usamos riesgo relativo, OR, hazard ratio, diferencia de medias? Si es longitudinal o transversal. Ok, del tipo de estudio. Por ejemplo, si tenemos un estudio de casos y controles, ¿cuál sería la medida de asociación? SOTS radio. Ok, perfecto. Ok. Ahora, en la parte de abajo tenemos la prueba de chi cuadrada que evalúa si hay o no heterogeneidad. ¿De cuánto es el valor de P para que nosotros hablemos de resultados homogéneos? Más Punto de uno, ¿no? 0.10. Ok, punto 10. Entonces, más de punto 10, los resultados son homogéneos.
menos de 0.10, los resultados son heterogéneos. Ahora, si lo queremos cuantificar, ¿de cuánto es el punto de corte para hablar de una heterogeneidad sustancial? De acuerdo a lo reportado en la colaboración Cochrane. Al 40%, ¿no? Exacto, 40%. Y si tenemos una heterogeneidad sustancial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarlo a métodos aleatorios. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Es suficiente? Dejarlo solo en una revisión, tal vez. No hacer un Podremos hacer metaanálisis. análisis por subgrupos o podemos mostrar los efectos de cada uno de los artículos, pero no calcular el total. La otra opción es hacer un análisis estratificado o por subgrupos. Y será nuestra labor el encontrar cuáles son las posibles razones de una heterogeneidad. Ujú. Y bueno, finalmente ya nos había dicho Esme que tenemos el valor de Z y el valor de significancia estadística del efecto global. Entonces, aquí estamos observando que el efecto global va de 0.87 con un intervalo de 0.41 a 1.87. Resultados que no son significativos. Ujú. ¿Ok? Acuérdense, aquí, dentro de la interpretación de resultados, ustedes pueden calcular la reducción absoluta de riesgo, la reducción relativa de riesgo. Es importantísimo saber de cuánto es la magnitud absoluta de la diferencia y también pueden ustedes mencionar la incidencia del desenlace en el grupo expuesto y no expuesto. Deberán forzosamente hablar de si hay o no heterogeneidad y qué tan sustancial es. Y bueno, por supuesto que al final el tamaño del efecto global. Si hay heterogeneidad, van a tener que explicar a qué se debe esa heterogeneidad. Diferentes diseños, diferentes poblaciones, diferentes estados basales, diferentes tiempos de seguimiento. Edgar, Sí. Este estudio donde los pesos son distintos hay heterogeneidad, no. ¿no? La O sea, en este heterogeneidad no. aquí tienes 0%. Ok, Aquí no ok, hay ok. heterogeneidad. Más, y como No, no hay pero, heterogeneidad, corresponde a un análisis fijo. ok, Lo que está sí, dando estos pesos, un mayor peso al tamaño de muestra es el tipo de análisis por efectos fijos. ok. ¿Y se tuvo que haber hecho análisis con el otro método entonces? No, porque no hay No. heterogeneidad. Cuando no hay Di- heterogeneidad o la heterogeneidad no es sustancial, el análisis que corresponde es métodos fijos. Si sí, tú o tienes sea, una heterogeneidad de 100%, ahí correspondería por métodos aleatorios. independiente del peso. Ah, es que el peso está dado por el tipo de estudio. Ok, ok. Ya, Ajá. ese fue me surgió esa duda. Ya. Sí, perfecto, gracias. De nada. Déjenme ver. Mariana. Sí, yo tengo una duda sobre la tarea. O sea, sí entiendo que viene aquí el valor de I. Yo lo calculé en SPSS, pero no te da el porcentaje. Te da, por ejemplo, Así te lo da. 0.96. ¿Ese sería Ese. 96% o Ujú. 0.96, que sería Si te 1%? da 0.96, déjame Ajá. cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos en SPSS el proyecto de atorvastatina. Entonces, atorvastatina 80 contra atorvastatina 10. Entonces, aquí tenemos una I cuadrada de 0.72. Sería Esto, 72%. ajá, tú lo vas a traducir en un 72%. Ajá, pero es igualito. Ujú, Ok, ¿sale? gracias. De nada. Nadia. Sí, doctora, una pregunta. Yo en mi trabajo me sale una I cuadrada por métodos fijos de 93% Ujú. y por aleatorios de 95%. ¿Lo tendría que hacer el análisis por subgrupos? Mm, Ahí lo que tendrías que hacer es un análisis por métodos aleatorios. La heterogeneidad es tan alta que lo que tienes que calcular es un análisis por métodos aleatorios. Y podrías hacer un análisis por subgrupos. ¿De qué va a depender? De cuántos artículos tengas publicados y de qué tanto en los artículos hayan desglosado la información como en sprint.
el riesgo en hombres y mujeres, el riesgo en los que tenían enfermedad cardíaca o no. Entonces, de eso depende si tú puedes hacer un análisis por subgrupos o no. Esto lo puedes colocar, Nadia. Sé que tienes poquitos artículos, entonces probablemente no te van a alcanzar los artículos para hacerlo por subgrupos, pero dentro de tu discusión o dentro del análisis de resultados, tú tendrás que especificar que esa heterogeneidad es sustancial y a qué se lo atribuyes. Seguramente las intervenciones son diferentes y por eso es heterogeneidad. Y entonces ahí tú especificas que se podría llevar a cabo un análisis por subgrupos o simplemente no hacer un metaanálisis, mostrar nada más que quede como revisión sistemática, pero para efecto de la clase, para que aprendas a hacer el forest plot y esta interpretación, sí deberás hacerlo, pero eso lo puedes poner en tu discusión. Entonces, nadie les va a cuestionar si no hacen un forest plot cuando la heterogeneidad es tan alta. Ajá. Ok, gracias. De nada, Nadia. Vamos, por favor, con Esme. Sí, también era mi duda porque igual a mí me salió heterogeneidad del 100% y lo cambié a métodos aleatorios, Ajá. pero acabo de caer en cuenta que nunca le puse a actualizar gráfico, entonces ya no sé si ahí ya no vi, o sea, si se actualizaba, yo lo hice en la página de Cochrane, Ajá. pero no sabía si se actualizaba solo, la verdad, o sea, me Se acabo de caer actualiza. En cuanto lo ok, cambias, se actualiza. Se ok. guarda en automático. Ujú. Y, justo era mi duda si tenía que hacer el análisis del subgrupo y cómo se tenía que hacer. Aquí sí lo pueden hacer en SPSS. En Redman no da la oportunidad. Y tienen tan poquitos artículos que no van a tener oportunidad. Por ejemplo, podríamos hacerlo con el estudio de magnesio, que tiene un montón de artículos. O vean, incluso con este estaría difícil porque no todos los artículos reportan los resultados estratificados por sexo, por edad, por severidad de la enfermedad. Ah, Sí, ok. entonces, esa sería la limitación. Pero si no, ustedes lo pueden colocar en su discusión. Y si la heterogeneidad es tan alta y no es posible hacer el análisis por subgrupos, entonces se podrían quedar con su forest plot y no ponerle el cálculo del efecto global. Ahorita les muestro en Redman cómo podríamos hacerlo. Ajá, Ah, muchas ¿vale? gracias. De nada. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Que es Mariana? Sí, ya mencionó las causas y bueno, creo que eso sí lo entiendo de por qué pueden ser heterogéneos. Pero, o sea, yo por ejemplo tengo 3 artículos y según yo son 3 artículos iguales y salió con una heterogeneidad de arriba de 96%. Ya volví a revisar mis números, ya volví a hacer las cuentas y sigue saliendo lo mismo. Entonces, ¿qué Acuérdense otra causa puede ser? El tamaño de muestra pequeñito, el lo diseño hago con... metodológico. Incluso datos cuchareados en alguno de los artículos, que se haya medido el desenlace de diferente manera, errores metodológicos. Seguramente por ahí van las diferencias. Ahora, cuando tú analizas tus medidas de asociación y sus intervalos, ¿están cercanos? ¿Los intervalos se tocan? Sí, pero son intervalos muy grandes, porque el tamaño de muestra de cada artículo es de 15, de 20, Es el tamaño de más grande muestra. es de 24. Es Entonces creo tamaño que de los muestra. artículos son muy chiquitos y por eso los intervalos son muy Ujú. grandes. Y entonces, una de tus conclusiones, cuando los intervalos, a pesar de sumar estos artículos, son tan amplios, los resultados no son precisos. Y cuando no son precisos, quiere decir que el agregar un artículo más puede cambiar la tendencia de tus resultados. Ok, pero no hay artículos. Así déjalo. Si no hay Ok, artículos, esa es una conclusión. Hasta ahorita, el análisis es impreciso porque faltan artículos. Entonces, aquí se tendrá que volver a hacer más adelante la revisión posterior a que se hayan planteado nuevos artículos. No pasa ok, nada. Acuérdense que no necesariamente una revisión sistemática siempre termina con un metaanálisis. Si no hay artículos o no son combinables, hasta ahí termina. Y se tendrán que seguir teniendo más artículos. Y es muy valioso que tú especifiques que los resultados son imprecisos porque falta tamaño de muestra. ok.
Perfecto, gracias, doctora. Elena. Esme. Yo ahí también tenía una duda, doctora, porque, por ejemplo, yo sé que sí hay más artículos de mi tema, pero justo como en la forma en que yo hice la búsqueda, se reducía a menos artículos. Ahí, o sea, ¿se tendría que modificar la forma de buscar o eso ya cambia todo? Tengo que seguir como mi hilo de, así fue mi método de hacer las búsquedas y con esos artículos me salieron y con esos artículos trabajo. Ahí lo que vas a tener es que afinar la búsqueda. Vas a tener que comparar las estrategias de búsqueda. Acuérdense que aquí lo que necesitamos es tener búsquedas que sean sensibles. Es decir, aunque te salgan 1000 artículos, es más probable que dentro de esos 1000 artículos encuentres información que te sea útil a que lo limites y te quedes con la búsqueda que te arroja 3 artículos, porque la probabilidad de que encuentres de esos 3 un artículo que sea importante disminuye. Entonces, aquí tienen que ir evaluando dentro de sus diferentes búsquedas cuál podría ser aquella que les permita identificar la mayor cantidad de artículos posibles. Ah, ok. Sí, yo tenía la duda si era válido eso, porque no sé si como rompía reglas o algo así de que prácticamente eso es muy feo. Pero ok, muchas gracias. Y acuérdense, al final este proceso tiene que ser reproducible. Eso es lo que lo hace una revisión sistemática, el que sea reproducible. Entonces, ustedes están especificando la búsqueda. Sí, y además tendrán que especificar la fecha de la búsqueda. Entonces, cualquier persona que pudiera replicar, que pudiera llevar a cabo esa búsqueda, podría obtener los mismos artículos que tú obtuviste. Entonces, mientras seas explícita, no hay problema. Ahora, ¿cómo podríamos definir un funnel plot? Ya nos lo explicaron Diego y Mauricio. ¿Cómo lo podrían definir ustedes con sus propias palabras? No está tan sencillo de entender. A sus compañeros les tocó, creo que el tema más difícil. Pero por eso es importante irlo repasando. ¿Qué podrían decir del funnel plot? Hagamos una lluvia de ideas. Yo diría que es un gráfico que nos permite identificar si hay como variabilidad o no entre nuestros estudios. Ok, bien, Ángeles. Yo diría, si tuviera que decir una palabra, bueno, 2 palabras, gráfico, dispersión. Exacto. Y también como para la detección de sesgos, ¿no? ¿Qué tipo de sesgo? De publicación. Bien. ¿Para qué más nos sirve el funnel plot? Luis y después Nadia. Vayan pensando en cuál es la palabra que ayudaría a definir funnel plot. Ceci. En una palabra, no, aquí estoy, nada más que Ajá, estoy pensando. adelante. ¿Embudo? Ok, bien. Ceci. Tamaño de muestra. Bien. Esme. Esme a la 1, a las 2. Nadia. Mejorar el poder estadístico. Ok, bien. Ahora, es un gráfico de dispersión. Vamos a encontrar gráficos de dispersión cuando hacemos correlaciones y cuando hacemos regresiones. Permite evaluar el sesgo de publicación, pero no es lo único que evalúa. También nos permite ayudar a evaluar si hay asimetría o heterogeneidad en los resultados. Ahora, es importante saber qué es lo que pondera, qué se coloca en el eje de las X y qué se coloca en el eje de las Y, de acuerdo a lo que nos comentaron sus compañeros. En el eje de las X es el RR, el riesgo relativo o el odds ratio, Ajá. y en el eje de las Y, el tamaño de muestra. Ok, entonces, en el eje de las X, lo que van a colocar es el estimador del efecto. Puede ser riesgo relativo, puede ser OR, puede ser hazard ratio, pero también puede ser diferencia de medias. Entonces, dependerá del desenlace que ustedes están evaluando. Y el indicador para evaluar el tamaño de muestra
y el error dado por este es el error estandarizado. Ok. Ahora, Luis, No, yo iba a decir que según yo era el error estandarizado, pero ya lo dijo usted. gracias. Listo. Ahora, es importante el sesgo de publicación en los metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero de ninguna manera esto significa que los únicos momentos donde se presenta este sesgo es en las revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Qué representa un sesgo de publicación y cuál puede ser el impacto en sus resultados? Es que los resultados no sean confiables. ¿Ok? Luis, Pues que solamente se publique más de, no el total de todo de un tema, sino nada más los que nos convienen a nosotros. claro, esto es justo el sesgo de publicación. Los artículos que ustedes encuentran no son lo representativo, no son representativos de la totalidad de artículos que describen una pregunta de investigación. Pero no necesariamente podríamos estar influyendo, nuestra búsqueda podría estar influyendo, pero es algo que no depende solo de nosotros y de nuestra búsqueda. Sí influimos, por supuesto que sí, pero hay un montón de factores que están involucrados. Ahorita lo vamos a ir discutiendo. Y como decía Mariana, el resultado de un sesgo de publicación es que sus resultados no son confiables. Si ese resultado del metaanálisis no representa la totalidad de los artículos publicados, entonces, ¿qué es lo que va a permitir nuestra pregunta de investigación? Si tomamos una decisión basada en ese parámetro, pues seguramente no reflejará la realidad. Es como si estuviéramos observando con el sesgo de publicación esta imagen. Los artículos que encontramos y metaanalizamos están en la parte de arriba, en la superficie, pero hay un montón de artículos que están ocultos. Si nosotros no los encontramos, si no se toman en cuenta, pues lo que va a pasar es que vamos a tener una mirada sesgada de ese fenómeno que estamos analizando. Y en general, a lo que lleva el sesgo de publicación es a sobreestimar el efecto del tratamiento. ¿Por qué a sobreestimarlo? ¿Por qué lo sobreestimamos, Diego? Porque no tenemos tantos datos o también tenemos otras variables en los otros estudios, ¿Sí? ¿Cuáles son los artículos que más se publican? los que tienen efectos positivos y Claro. no los negativos. Entonces, si nosotros solo estamos observando aquellos estudios que tienen resultados positivos, si le sumáramos el efecto de los estudios negativos, pues entonces el tamaño del efecto disminuiría. Entonces, lo que hacemos cuando hay un sesgo de publicación es sobreestimar los efectos del tratamiento. Ahora, si analizamos la definición, está muy compleja y es algo que depende de todos cambiar y que no va a estar nada fácil. Vean la definición. Predilección editorial para publicar hallazgos particulares. Por ejemplo, resultados positivos, lo que lleva a los autores a no enviar resultados negativos a ser publicados. ¿En quién recae el error? ¿En los investigadores o en los editores? En los dos, el investigador como que no quiere mandar sus resultados cuando son negativos, pero muchas revistas prefieren publicar las cosas que sí fueron positivas, ¿no? O sea, hay pocos artículos que dicen que no pasó nada. Claro, si tú tienes un artículo que tiene resultados positivos, es más probable que te lo acepten y que te lo acepten en menor tiempo, en una menor cantidad de tiempo. Si tienes resultados negativos, vas a estar batallando y tocando la puerta en diferentes revistas hasta que alguien decida que los resultados que son negativos o que no son significativos también son importantes. Y este sesgo se produce cuando lo que se publica no representa lo que se investiga. Como nos decía Luis, se está distorsionando el proceso de aprendizaje y el progreso sobre un tema en específico.
Mauricio. Ahí, pues ya también creo que ha influido tanto esto que los mismos diseños están basados en obtener resultados positivos. O sea, los desenlaces que escogen como desenlace primario en algunos estudios aleatorizados también siento que están escogidos específicamente para reportar resultados positivos, ¿no? Así es. Por eso es tan importante que cuando ustedes hacen un proyecto, lo registren en Clinical Trials. Si lo registran ahí, es menos probable que haya alteración de los desenlaces. Cuando ustedes están empezando el proyecto, hacen su protocolo, lo suben al comité de investigación, se da la autorización. Pero justo para evitar el reporte selectivo de resultados y que se reporte solo aquello que es significativo, tendríamos que hacer esa comparación. En algunas revistas les piden el protocolo tal cual se sometió al comité para verificar que no haya este tipo de sesgo y que no hayan alterado el resultado, que esto nos llevaría al sesgo de reporte selectivo de resultados, que se toma en cuenta en ROP2. Ahora, ¿qué factores influyen en el sesgo de publicación? Los más importantes son los que ahorita hemos discutido. Y solo se publica los resultados que son significativos, tanto para nosotros como para los editores. A nosotros nos deprime el que nuestros resultados no fueron significativos, no pudimos rechazar nuestra hipótesis nula. Pero cuando ustedes están haciendo un proyecto, se plantean una hipótesis y una hipótesis tiene dos posibilidades: o rechazan la hipótesis nula o no la rechazan. Pero entonces, de pronto perdemos de vista que esto ocurre y que es una hipótesis y puede ir hacia los dos sentidos. Ahora, podemos influir. Por ahí uno de sus compañeros ahorita decía que podemos hacer una búsqueda y podemos intencionadamente modificarla. Sí, podemos incluir aquellos resultados que nosotros queremos, pero no necesariamente es responsabilidad nuestra. Bueno, claro que influimos. ¿Qué pasa si nosotros en nuestra revisión decidimos solo quedarnos con artículos en inglés? Incluso cuando tenemos disponibilidad para incluir artículos en español. También están sesgados, ¿no? Pero eso ocurre siempre. La mayoría de los metaanálisis que yo he revisado parte de y solo se aceptaron publicaciones en inglés. Podrían también tener publicaciones en español. Y ahora con tantas herramientas tecnológicas, podrían incluso poner los que están en portugués, en italiano, no sé cuántos artículos en algún otro idioma puedan aportar, pero sería nuestra responsabilidad incluir. Si ustedes no lo incluyen, acuérdense de esta imagen. Esto es lo que van a ocasionar. Es más probable que yo mande a publicar a una revista extranjera mis resultados si tienen resultados significativos y que a lo mejor me quedo con una revista en español si los resultados no son significativos. Entonces nosotros pues también lo estamos promoviendo. Ceci. Ya lo respondió, doctora, justo. Muchas gracias. Ok, perfecto. Y bueno, esto era lo que ahorita nos decía Mauricio, el reporte selectivo de resultados. Entonces, es una responsabilidad que nos atañe a todos. Vean desde cuándo se empezó o se identificó que el sesgo de publicación era un problema. En el 56 y 59, los editores de revistas de psicología se dieron cuenta que sus artículos con resultados negativos era muy poco probable que fueran aceptados. Sus revistas casi no tenían artículos con resultados no significativos. La magnitud del problema se cuantificó hasta el 64 y ahí se vio que el no incluirlos podría llevar a conclusiones erróneas, pero estamos en 2024 y esto sigue sucediendo. Ahora, vean un poco el impacto. Uno de los temas en los que se ha abordado más el impacto de un sesgo de publicación es en los antidepresivos. En este gráfico, lo que se está comparando es en negro el tamaño del efecto, el beneficio de los antidepresivos sobre el desenlace principal. Vean, cuando solo se incluyen los resultados publicados, tenemos
un riesgo de 0.15. ¿De cuánto es la reducción relativa de riesgo? 85%. Ok. Ahora, ¿qué pasa, Luis, con cuando incluimos los artículos o los estudios que no fueron publicados? Publicados y no publicados. El efecto ahora es de 0.37. ¿De cuánto es la reducción relativa de riesgo? Es 1 menos ese, entonces sería 7.73. Ok. ¿Qué es lo que sucede con estos resultados? ¿De qué nos están hablando? De que hacer los análisis solo con los estudios publicados te sobreestima el efecto porque solo publican los resultados positivos. Claro, la reducción relativa de riesgo va desde 85% hasta 63% en el segundo caso. Y este ha sido uno de los casos más sonados sobre el impacto de hacer metaanálisis sin considerar los no publicados. Ujú. Entonces, esta imagen que les sirva de ejemplo para intentar hacer su búsqueda lo más exhaustiva posible. Ahora, ¿cuáles son todos los factores que influyen? Pues ya vimos que es un problema no resuelto y que depende de la revista, de que solo se publican resultados positivos, pero ¿creen que influye el financiamiento? ¿Creen que hay conflicto de intereses? ¿Influye el prestigio, el prejuicio, el idioma? Adelante, Luis. Yo creo que sí, sobre todo la parte del idioma, porque casi todo siempre está publicado en inglés y generalmente las revistas de mayor impacto, entre comillas, están en inglés. Exacto. Y si nosotros seguimos promoviendo publicar solo en revistas extranjeras, nuestras revistas mexicanas nunca van a tener el peso que merecen. Ujú. ¿Qué podríamos hacer para aumentar la visibilidad de nuestras revistas? Publicar buenos artículos. Todo lo que esté bien diseñado podría estar publicado en cualquier revista. Entonces, no se desanimen si de pronto los resultados no son significativos. Tampoco demeriten las revistas mexicanas. Para que crezcan, necesitamos publicar buenas cosas en esas revistas. Y una vez, o si deciden publicar en el extranjero, deben citar revistas mexicanas de los últimos 2 años. Solo con eso vamos a aumentar la visibilidad de nuestras revistas y aumentar el factor de impacto. Si ustedes quieren ser SNI, para que sean SNI, aunque las últimas reglas dicen que van a considerar el publicar en revistas mexicanas, lo cierto es que los evaluadores siguen considerando solo el haber publicado en revistas de alto factor de impacto. Entonces, ahí entra un poco el prestigio, el conflicto de intereses. Bueno, pues yo quiero ser SNI y entonces, como quiero ser SNI, pues sigo publicando en revistas en inglés. Ujú. Ahora, por supuesto que también impacta el tamaño de la muestra. Ujú. Ahora, vamos a analizar qué toma en cuenta, solo a manera de repaso, porque ya lo explicaron. Puede ser subjetivo el funnel plot, porque lo que para mí puede ser simétrico, para alguien puede ser asimétrico. Lo que para mí puede ser homogéneo, para alguien más puede ser heterogéneo. Ujú. Toma en cuenta en el eje de las Y's la medida de precisión. Hasta la parte de arriba se consideraría a los estudios que no tienen error estandarizado, que no hay error ni variabilidad. Esto solo podría suceder si estudiáramos a la totalidad, al universo de los estudios, de la población incluida. Eso podría suceder en realidad, que en un estudio yo incluya toda la población. Si incluyo a toda la población, ahí no hay error, yo solo necesito mi medida de efecto. Ahí no necesito calcular intervalo de confianza porque medía a toda la población. Entonces, esto en realidad no va a ocurrir. Pero acuérdense que en la parte superior va artículos que tienen mayor tamaño y que por lo tanto tendrían menor intervalo de confianza y los datos serían más precisos. En la base vamos a tener a los artículos pequeños. Probablemente ahí es donde encontraríamos a los artículos de Mariana, artículos que tienen una N muy pequeña.
que da una gran variabilidad en el intervalo de confianza. Y en el eje de las X tenemos la medida del efecto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se va construyendo este funnel plot? Vamos a tener nosotros una medida. Esta es nuestra medida de efecto, que está por aquí. Entonces, esta es nuestra medida del efecto. Este programa va calculando estos intervalos, estas líneas punteadas, es el intervalo de confianza al 95%, donde yo esperaría que el efecto de esa intervención se encontrara en los diferentes artículos si varía el tamaño de muestra. Vean cómo, si hiciéramos un estudio infinito, ¿qué sucede con el tamaño del efecto? ¿Dónde cae? Si este es el tamaño del efecto, ¿dónde cae el artículo infinito? En el mismo efecto. El tamaño del efecto es exactamente igual. Ahora, ¿qué sucede si nosotros incluimos diferentes artículos? Ya se tiene un comportamiento esperado. Ese comportamiento esperado es el tamaño del efecto que se espera y dentro de un intervalo de confianza, y ese estimado se debe al cálculo de tamaño de muestra. Entonces, entre menor sea el error, menor va a ser la variabilidad que yo voy a tener. Aquí la mayor variabilidad está en los artículos que tienen mayor error estandarizado y menor tamaño de muestra. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ok. Ahora, ¿de dónde se deriva esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos observando? Estamos observando nuestra medida del efecto más menos 2 errores estandarizados. Bueno, 1.96 errores estandarizados, lo que nos da el intervalo de confianza al 95%. ¿Cómo calculamos el intervalo de confianza? Es la media más menos 1.96 errores estandarizados. ¿Y cómo calculamos el error estándar? Desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Esto quiere decir que a mayor tamaño de muestra, menor error estandarizado y viceversa. Ahora, todo esto, ¿de dónde se deriva? Otra vez, de la curva normal. Y de que a 1.96 desviaciones estándar, más o menos, yo voy a tener al 95% de la población. Ahora, vamos a ver este forest plot, cómo se va construyendo. Entonces, yo voy incluyendo diferentes artículos y vean cómo, de acuerdo al tamaño, entonces aquí tengo los artículos que son de menor tamaño. Entonces, tengo mucha más variabilidad de lo esperado del tamaño del efecto real. ¿Qué va sucediendo cuando yo voy aumentando la n? Hay menos separación. El tamaño del efecto el tamaño del efecto en estos artículos se parece más al tamaño real, al efecto observado. ¿Qué pasa con este funnel plot? ¿Lo ven simétrico o asimétrico? ¿Nos habla o no de un sesgo de publicación? Sí, asimétrico, que sí sería por sesgo de publicación. Entonces, ¿qué es lo que se está publicando? Hay más artículos que tienen mayor tamaño de muestra y que fueron publicados. Por acá nos faltan artículos de menor tamaño. Ahora, ¿cuál es la anatomía de un funnel plot? Lo primero que nosotros vamos a identificar es el error estándar, que va de menos a más, mayor tamaño de muestra, menor tamaño de muestra. En el eje de las X puede estar la medida de efecto. Y puede ser que trabajen con el OR, pero puede ser que también trabajen con el beta. Si ustedes le sacan su logaritmo, pueden trabajar con los beta, pero en general se trabaja con el tamaño del efecto. Tenemos nuestros diferentes estudios, el tamaño del efecto global, y además se puede poner una línea en el no efecto, que estaría marcado en 1 o en 0, dependiendo del tamaño del estudio. Después tenemos los intervalos de confianza.
que es la posición donde yo esperaría encontrar a esos artículos, el tamaño de los estudios calculado a partir de la variación dada por el error estandarizado y el muestreo. Entonces, en la parte superior yo voy a tener los artículos con más poder estadístico. En la parte inferior, los que tienen menor poder estadístico. ¿Dónde se ubican, Mariana, tus artículos al hacer el forest plot? El funnel plot. Mis artículos están hasta abajo, doctora, Ok. y dispersos. Entonces, están por acá. Esto nos habla Sí. de que le falta poder estadístico. Entonces, faltan más artículos con mayor tamaño de muestra. Y eso puede ser una conclusión y una motivación para las personas que se dedican a llevar a cabo esos proyectos para publicar un artículo primario. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Ahora, ¿qué pasa cuando un artículo se sale de lo esperado por el intervalo de confianza? ¿De qué estamos hablando? De heterogeneidad. Edgar, adelante. Iba a preguntar con la gráfica, bueno, la previa que era de la asimetría. Esa, exacto, exacto. Esa, además de que nos hablaba de que faltaron más estudios con menor número, también se pudiera que faltaron estudios, o sea, para darle más simetría, que estén, ¿cómo se llama? A favor de efecto de la maniobra. Así es. O sea, Aquí, si estuviéramos viendo, por ejemplo, aclaramiento viral o mejoría clínica, lo que se esperaría es un OR mayor a 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que faltaría? Artículos publicados de menor tamaño que mostraran un mayor tamaño del efecto. ok. ¿Vale? Ahora, ¿cómo ven este forest plot? Este funnel plot. ¿Se ve simétrico? ¿O no? Se ve simétrico. Se ve simétrico, pero ¿qué creen? No es. No, hay de artículos que salen fuera del intervalo de confianza. Entonces, eso nos está mostrando heterogeneidad. Ojalá todos estuvieran así de claros para decir que aquí hay una asimetría clara. ¿Qué recuerdan de el método de trim and fill que nos explicaron? ¿Cómo lo entendieron? ¿Nos recuerdan? Yo no lo entendí. Ok. Pues es como, ay, perdón. Adelante, Vero. Es como para identificar o sea, en el sesgo de publicación, pero ver como la simetría y identificar como estudios faltantes, ¿no? Ok. Para lo que nos ayuda es para estimar el efecto si incluyéramos artículos que faltan. Entonces, los que están, los circulitos blancos, en estos circulitos blancos son los artículos que encontramos, los que están publicados. ¿Qué pasaría? Esto acuérdense que lo podemos estimar por el tamaño de muestra. ¿Cuál sería el efecto esperado? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros incluyéramos de pronto artículos que no fueron publicados? Lo que se compara es el efecto tomando en cuenta solo los artículos publicados, que en este caso es 1.23, cuando incluimos mediante un análisis de regresión para intentar predecir el tamaño del efecto considerando aquellos no publicados. Vean lo que sucede con el tamaño del efecto. Baja de 1.23 a 1.18. ¿Vieron? Depende qué tantos artículos falten. Depende el fenómeno que ustedes estén analizando, pero se puede llevar a cabo. Estas estrategias no las hacen
los programas estadísticos habituales, se hace en R o en Stata, entonces no lo vamos a poder llevar a cabo. En Redman no se toma en cuenta. Si ven ustedes la página de Redman, pues solo nos da el funnel plot y ya, no nos da más. Se calcula que menos del 10% de las revisiones sistemáticas de Cochrane tienen un funnel plot. ¿A qué creen que se deba? A que no es Los simétrico su resultados. funnel plot, ¿no? Los resultados ya no. O sea, ¿Por qué no lo concluir que consideran? tengo sesgo de publicación. No. Leí que porque hacen las revisiones muy exhaustivas eh, para incluir todos los artículos disponibles en sus metaanálisis. Exacto. Entonces, ellos parten del hecho de que no tienen sesgo de publicación porque fueron haciendo una revisión muy exhaustiva. Por eso no lo incluyen. Pero la recomendación Prisma sí sugiere analizar el riesgo de sesgo. Entonces, por eso pueden ustedes encontrar revisiones de Cochrane que no lo tienen, porque asumen que no tienen sesgo porque su revisión fue muy exhaustiva. Entonces, aquí lo que estamos analizando es la prueba de Eger. Entonces, la prueba de Eger nos ayuda a evaluar si hay asimetría o no hay asimetría. Entonces, es significativo y cuando es significativo, por arriba de 0.10, consideramos que los resultados son asimétricos. Y además de que son asimétricos, pues están heterogéneos. Hay un montón de artículos fuera del intervalo de confianza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, lo que podemos hacer es un análisis por subgrupos, donde ahora sí el valor de P para la prueba de Eger ya no es significativa. Entonces, esto es lo que podrían hacer Nadia o lo que podría hacer Esme o Mariana si tuvieran mayor tamaño de muestra, si tuvieran más artículos primarios, podrían hacer este análisis por subgrupos y disminuir esas diferencias. Pero esto depende de tener el suficiente tamaño de muestra en los artículos. Ahora, cuando ustedes ven que el gráfico es asimétrico, puede ser que sea por un sesgo de publicación, pero no es lo único. Puede haber sesgo de idioma, sesgo de citación, sesgo de publicación múltiple. ¿Han escuchado de las publicaciones Salami? Se van haciendo proyectos que son muy grandes y a largo plazo. Y entonces se hace un primer artículo que reporta a 100 participantes. Y luego se hace otro artículo que reporta 1000 participantes y luego 10,000. Entonces, cuando esto sucede, pues en esos 10,000 participantes, si ustedes hacen un metaanálisis y tomen en cuenta esos 3 artículos, es como si se estuviera sumando el efecto, pero es la misma población. Quizá en esos 10,000 ya están incluidos los 1000 o los 100. Esto se parece, podría ser la razón, Esme, de lo que sucedió. ¿Podrías platicarnos qué pasó con tus estudios? ¿Qué te llamó la atención? Sí, pues justo era muy heterogéneo y el efecto, pues la verdad es que no quedaba claro, incluso hasta prácticamente no favorecía la maniobra cuando pues esos artículos en sus análisis sí, o individualmente sí lo favorecía, pero creo que pues ya tomando en cuenta un poco del análisis de su grupo es que sí estaba diferente la maniobra, o sea, era el mismo medicamento, pero era un poco diferente, pero pues creo que gran parte era eso, que los que de mi búsqueda, los que pude lograr a comparar eran muy distintos, pero sé que realmente hay otros un poco más parecidos, pero pues no me salieron como en mi búsqueda, como yo hice los términos mesh. En alguna de tus búsquedas preliminares, tú me pusiste dentro de los comentarios que tenías exactamente el mismo tamaño del efecto en los diferentes artículos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, porque ahí todos los artículos eran de un mismo trial en ese. Esa es el sesgo de publicación múltiple. Si tú los hubieras incluido, estarías favoreciendo un sesgo de publicación, porque son los mismos pacientes, medido o analizado de forma diferente. Cada autor se va planteando diferentes preguntas, pero toma en cuenta la misma base. Entonces, ese es un sesgo de publicación múltiple o publicaciones salami. Entonces, se debería elegir una, pero no todas.
Si tú las incluyes, entonces se suman los efectos. Mauricio. O sea, como creo que lo entiendo también, eso es como el riesgo de multiplicidad que se da cuando se analizan los mismos datos con diferentes subgrupos y van saliendo cada vez resultados que pueden resultar positivos, pero es por analizar a la misma población, pero con diferentes subgrupos. O sea, es como torturar los datos, por así decirlo, de diferentes formas hasta que encuentras resultados positivos. Exacto. Lo explicaste perfecto. Ahora, puede ser también que haya un mal diseño metodológico, que el análisis no sea correcto, que haya fraude. Ya vieron que se tiene un efecto esperado solo por el tamaño de muestra. Y entonces, ¿qué pasa si de pronto encuentran un artículo hasta acá? O que sigue una tendencia completamente diferente. Tendrían que ver qué está sucediendo. ¿Qué sucedió con ese artículo? ¿Cuál es el que tiene una mala calidad metodológica? Y puede ser también dado por una verdadera heterogeneidad, porque sean estudios de diferentes tamaños, o puede ocurrir solo por efecto del azar. Entonces, hay un montón de causas. Este gráfico, entonces, lo que hace es un análisis de regresión. En los análisis de regresión y en las correlaciones, lo que sucede es que vamos teniendo una pendiente y entonces, de acuerdo a esta pendiente, sabemos que tanto se modifica X, se modifica Y por cada cambio en X. Pero para fines de un metaanálisis, se hace una regresión, esperamos encontrar un beta cero o un resultado no significativo, que querría decir que la mayor parte de los artículos se encuentran en la línea de lo esperado. Entre más se alejen, pues entre más significativo sea, esto quiere decir que esos efectos que se están observando, pues ya no son lo esperado. Y entonces habría sesgo de publicación. Ahora, y acuérdense que solo lo podemos hacer cuando idealmente cuando tenemos más de 10 artículos. Si no, visualmente, pues no es claro. Ejemplo de este artículo. ¿Es simétrico, asimétrico, hay heterogeneidad o no? ¿Qué tipo de análisis le corresponde? ¿Por efectos fijos o aleatorios? Es asimétrico, heterogéneo, por efectos aleatorios. Y pues nos está hablando de un posible sesgo de publicación. Ahora, en este estudio, aquí, en este estudio se evaluó el efecto de magnesio para disminuir la mortalidad en pacientes con infarto. Aquí, cuando nosotros incluimos, vean, si nosotros hacemos este análisis solo con los artículos pequeños publicados entre el 84 y el 95, tenemos un efecto a favor del magnesio. 0.48 con un intervalo que va de 0.34 hasta 0.67. Sin embargo, cuando se hace el análisis incluyendo otro artículo, ISIS del 95, 29,000 sujetos en cada grupo. Lo que sucede aquí es que el proyecto de ISIS se lleva todo. Aquí queda el cuadrado y queda el intervalo de confianza muy, muy estrecho. Cuando se mete este artículo al análisis, esto pierde significancia. Se hace no significativo. Entonces, aquí llama la atención que ese artículo cambia los resultados. ¿Qué es lo que ustedes harían si encuentran esto? Bien, aquí sí lo Sacar ese incluimos, artículo. pero este artículo es el que tiene más población. Si sacas ese artículo, tienes un resultado a favor. Si lo incluyes y además es la N mayor, ahí sí estarías enchuecando la información. Lo que hicieron los autores es lo que en realidad todos deberíamos hacer. Está muy cargada, discúlpenme por lo cargado, pero es importante y se los voy a leer para que no se olviden de esto.
Entonces, debido a la probabilidad de un sesgo de publicación y a la marcada heterogeneidad de los efectos del tratamiento, es fundamental que los resultados se interpreten con cautela. A partir de la evidencia evaluada en esta revisión, se considera que es poco probable que el magnesio sea beneficioso para reducir la mortalidad, tanto en los pacientes tratados precozmente como los que se trataron tardíamente. En los pacientes que ya están recibiendo un tratamiento trombolítico, es probable que el magnesio disminuya la mortalidad. Después dice que el tratamiento con magnesio puede disminuir la incidencia de fibrilación ventricular, taquicardia, arritmia grave, pero podría aumentar la incidencia de hipotensión profunda, bradicardia y rubor. ¿Qué opinan? ¿Qué hicieron? ¿Sacaron este artículo o lo incluyeron? Y seguramente a la industria en su momento no le gustó nada. Lo incluyeron. Lo incluyeron. Lo incluyeron. Y asumieron, si hacían el análisis por efectos fijos, no había efecto. Si lo hacían por efectos aleatorios, sí había efecto benéfico. ¿Cuál fue el que mostraron? El análisis por efectos fijos, que mostraba que no había efecto. Esto es lo que tendríamos que hacer. Ser muy cuidadoso en las conclusiones y analizar qué pasa si incluyo ese artículo, qué pasa si lo quito. Entonces, aquí en el gráfico se ve asimétrico y se ven heterogéneos. Hay artículos que salen de lo esperado, pero no podríamos simplemente sacarlo. ¿Dudas hasta aquí? Mauricio. En la gráfica el forest plot de ese, Ujú. del magnesio, ponen ahí como el peso del artículo de ISIS en 0. Porque tú lo puedes meter o no. Déjenme enseñar. Ahí era como la gráfica de cuando no lo metían. Ujú. Y por Esto eso se los ahí voy a lo que mostrar. utilizaron fue efectos aleatorios. Pero me imagino que las conclusiones están basadas en fijo, en donde el peso de ISIS ya se va al cielo, ¿no? Ujú. Ah, ok. Exacto. Ok. Entonces, pero ustedes lo pueden hacer. Entonces, vamos, este es el artículo de magnesio. Fue un artículo en su momento muy controversial. Entonces, los resultados están disponibles para que ustedes los puedan utilizar. Entonces, yo ya metí la información, está la información de los estudios y las referencias. Entonces, ya está aquí la información. Yo ya tengo cargada la información sobre el desenlace de mortalidad. Entonces, vean lo que nosotros podemos hacer aquí. Con esta hoja y el más, ustedes van eligiendo qué artículos incluyen. Entonces, pueden incluirlos todos o pueden dejar fuera el estudio de ISIS. Entonces, aquí podemos metemos estos, no sé, metemos estos. Aquí, de pronto, como que se duplicaron, ¿no? Pero entonces, ustedes pueden quitar el efecto de ISIS. Vean lo que sucede cuando quitamos el efecto de ISIS. Espera, lo tengo en diferencia de riesgo. Aquí está. Vean si yo quito el efecto de ISIS. ¿Qué sucede con el tamaño del efecto? Es significativo. Es significativo. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando metemos a ISIS. Y aquí el análisis está por efectos aleatorios. Entonces, aquí vamos a... Ahora, vamos a meterlo. Vean en el análisis por efectos aleatorios. ¿Sigue siendo significativo o no es significativo? Sí. Sigue siendo significativo. Ahora, vean si cambiamos el análisis y ahora lo hacemos por efectos fijos. Vean qué sucede con el efecto. Y díganme ahora, ¿es tendencia? ¿Hay tendencia?
o de plano esta pregunta ya quedó resuelta? Pues no hay ni tendencia, ¿no? No, está en 1.01 con un intervalo que va de 0.95 a 1.06. Si ven ustedes los pesos de los artículos, todo se los lleva el artículo de ISIS. Entonces, por efectos fijos, no hay efecto, por efectos aleatorios sí. ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿Harían lo que hicieron los autores? Decir que los resultados se tomen con cautela y que si se hace el análisis por efectos fijos, no hay efecto. ¿O dejan aquel análisis por efectos aleatorios donde sí hay efecto? No está fácil, ¿no? Mauricio. Yo como que había entendido que usabas efectos fijos o aleatorios dependiendo de la heterogeneidad, ¿no? Entonces, como que me genera un poco de conflicto ver este análisis por efectos fijos con una heterogeneidad del 67%. En teoría es una heterogeneidad alta y debería ser por aleatorios. Así fue como yo Así es, lo así sucede. aprendí. Pero cuando ustedes, probablemente este estudio es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da la heterogeneidad? Haber incluido al estudio de ISIS. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió aquí es que se analizó la calidad de los estudios pequeños. En los estudios pequeños había múltiples sesgos de ejecución porque se agregaron maniobras periféricas como ácido acetilsalicílico, como trombolíticos y estatinas. Entonces, esos artículos no permitían ver el efecto real. Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Podrías reafinar la búsqueda. Podrías considerar qué es lo que está dando la heterogeneidad. Entonces, ¿cuál artículo no puedes sacar? El de ISIS. ¿Por qué había una heterogeneidad tan grande? Por esos artículos pequeños con mayor probabilidad de tener sesgos de ejecución. Esto se llama análisis de sensibilidad. Lo quitan, lo meten, ven cómo se comporta y ven si hay un cambio o no. Entonces, aquí lo que no podría suceder de ninguna manera es que saquen al estudio de ISIS. Y cuando hay tanto, ustedes no esperarían que hubiera tanta variabilidad en el efecto, con el análisis por efectos fijos o aleatorios. Pero cuando hay tanta variabilidad, se quedan con el estudio que tiene menos efecto. Y lo explican tal como lo hicieron aquí. Quizá aquí podríamos haber quitado a los artículos pequeños. O se pudo haber hecho un análisis por subgrupos. En el análisis por subgrupos, ¿qué fue lo que ahorita mostraron? De acuerdo al tipo de tratamiento o no que se dio. Y de esta manera mostrar los efectos fijos porque ya habría disminuido la heterogeneidad. Pero no está tan sencillo. Siempre tendrían que analizar qué pasa si lo quito, qué pasa si lo pongo y cuál es el impacto en los resultados. Entonces aquí lo ideal hubiera sido hacer este análisis por subgrupos. Pero si están viendo tanta diferencia, no pueden quedarse con el análisis por efectos aleatorios y omitir esto. Entonces, esa es la razón, porque aquí el tamaño del efecto cambiaba de la protección a nada de efecto. Por eso es un artículo que generó mucha controversia. Pero esto no es lo representativo. Pero sí nos hace ser cuidadosos al momento de analizar los resultados y decidir qué es lo que vamos a presentar. ¿Dudas hasta aquí? No está tan fácil, ¿verdad? Aunque vean cómo el gráfico lo hicimos en 2 minutos. Entonces, si le dan clic, está el forest plot y al lado está el funnel plot. Cuando hacen el análisis por métodos fijos, les da los intervalos de confianza. Si le cambiamos a métodos aleatorios e intentan hacer su funnel plot, ya no les da los intervalos de confianza. No hay error,
simplemente es por el método de análisis que ustedes utilizaron. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, no está tan fácil, ¿verdad? No, Es mucho más no complejo está fácil. de lo que parece. Sí. Nunca es la salida sencilla o más sencilla hacer una revisión sistemática con metaanálisis. Implica el saber mucho de metodología, el conocer de estadística, pero sobre todo metodología. Por eso si le preguntan a Juan qué opina de las revisiones sistemáticas con metaanálisis, se va a reír un poco y va a decir que mejor hagan un artículo primario, porque lo que podemos estar haciendo es como en este artículo, mezclando peras con manzanas y confundiendo solo al lector. Entonces, para llevarla a cabo tiene que estar bien realizada, tienen que considerar artículos que sean comparables, no importa que sean 3, pues faltará tamaño de muestra, pero no podrían hacerlo chueco. Ahora vamos en SPSS, les voy a mostrar nada más rápido cómo se hace el funnel plot. Entonces, es el estudio de atorvastatina. Nos vamos a analizar y nos vamos a metaanálisis. Metaanálisis binario. La información que nos va a pedir agregar es analizar, metaanálisis, resultados binarios y datos en bruto. ¿Qué es lo que voy a meter? ¿Cuál es la información? Voy a poner el total. ¿Cuántos sujetos tuvieron el desenlace en cada uno de los grupos? En el control y en el comparador. El ID del estudio, que es por autor. Y en gráfico, ahí ustedes pueden obtener su forest plot. Ahí seleccionan todo lo que quieran. El tamaño del efecto global, el tamaño del efecto crudo y las medidas de heterogeneidad, que son importantísimas. Después, pueden ustedes elegir el gráfico de embudo. Y pueden elegir, estos gráficos también nos ayuda a evaluar si hay o no asimetría. Entonces los vamos a seleccionar y ahorita les digo rápido cómo se analiza. Listo. Entonces tenemos ya aquí nuestros resultados. Lo primero que tenemos es el tamaño del efecto. Yo tengo el tamaño del efecto que está en escala logarítmica. Para convertirlo a OR en la calculadora, con la función de exponencial e a la x meten estos valores y ya les arroja el OR. Entonces tengo un efecto global de 0.7 con un intervalo de 0.56 hasta 0.87. Eso no es significativo. Sí, es significativo. Ok. Al analizar los intervalos de confianza, ¿se traslapan o no se traslapan? ¿Los resultados son homogéneos o heterogéneos? Solo a simple vista. Los heterogéneos, ¿no? Heterogéneos. ¿Qué tan heterogéneos son? 0.72. El tamaño del efecto ya habíamos visto que es significativo. Ahora, vamos a ver el funnel plot. ¿Simétrico, asimétrico, heterogéneo o no? Asimétrico, heterogéneo. Exacto. Ok. Ahora, estos dos gráficos, el de Galbraith, lo que va a considerar es que dentro de estos intervalos de confianza deberían estar y lo más pegado a la línea de referencia todos los artículos. Entonces aquí pues están dispersos, hay dos que se salen. Lo mismo sucede con este gráfico. Lo que está analizando, todos los artículos deberían estar alrededor de la línea punteada. Entre más dispersos sean, más heterogéneos y son los datos. ¿Vale? Entonces, con estos dos programas, aquí pueden hacer el análisis. También pueden utilizar el de Jamovi. Entonces, si lo hacen en Jamovi, acuérdense que es el tamaño, lo mismo, metemos el número de eventos entre el total de la población y el autor.
Aquí nos da otros resultados, como los que nos comentaban Diego y Mauricio. Ajá. Entonces, aquí depende de qué programa les guste. A mí me gusta más para el de SPSS, pero bueno, depende de ustedes. Todos nos arrojan la misma información. Ahí ya se me acabó el tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí. La siguiente semana, en teoría, ya no deberíamos, o les había dicho que ya no teníamos clase, pero me falta una clase y creo que es una de las más importantes. Se desfasó un poco por el día que tuve el accidente, que no pude estar con ustedes. Entonces, va a ser nuestra última clase. Probablemente no dure la hora y media, pero es importantísima. Y tiene que ver con cómo se hace una guía de práctica clínica y las recomendaciones de GRADE. Tampoco es tarea sencilla, a veces las criticamos mucho, pero el proceso para llevarlas a cabo correctamente es muy riguroso. Entonces, me gustaría que viéramos estas recomendaciones de GRADE. Para la siguiente semana tienen que entregar el trabajo final. ¿Cuál es el trabajo final? Lo tienen que hacer en Word. Simplemente van a ir juntando todo lo que han ido trabajando, desde cuál fue su pregunta pico, su justificación, cómo hicieron el proceso de búsqueda, el flujograma de cuántos artículos les arrojó la búsqueda, con cuántos se quedaron, después su extracción de datos, su forest plot, su funnel plot, y lo más importante es el análisis que ustedes hagan a los resultados. Y, por supuesto, su análisis de riesgo de sesgos, que ya la mayoría tiene. Ajá. Entonces, al final, en lo que deben trabajar es en el funnel plot y en su análisis de resultados. Y en una breve conclusión, ya está cargada en el Classroom la actividad final. Acuérdense que la carátula va firmada con fecha. Cualquier duda que tengan, prefiero que me escriban a que se queden con la duda por siempre. Ajá. Entonces, por favor revísenlo y escríbanme con cualquier cosa que se les atore. Nada más ténganme paciencia si de pronto me tardo en contestarles. Y nos vemos la siguiente semana para revisar GRADE. Va a ser importante para usted. ¿Sale? Sí, Muchas doctora, muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Doctora, Sí. doctora, una preguntota. ¿Va a subir antes del viernes la clase de hoy? También para que podamos... Se las he subido, pero no les aviso, está en los videos. Ahorita en cuanto terminemos se las subo. Pero ahí revísenlas. Muchas Ahí están gracias. todas.